Hola, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Estamos aquí en vivo desde Miami, bueno, en lockdown, ya saben, con este tema del coronavirus. Para los que son Hola, nuevos, buenas para esta tardes, buenos días, publicación, ¿cómo están? eh, mi nombre es Carolina Chávez, eh, con María Arrieta en vivo. Entonces, bueno, para dar un poquito de antecedente de lo que vamos a hablar hoy, que es referente a la crisis que estamos viviendo. Vamos a platicar de qué es la moda rápida, un poquito de antecedente. Esta cuestión de la moda rápida se traduce básicamente en traer a las tiendas lo que acaban de sacar los diseñadores. Entonces esto es ya bastante antiguo, pero con el tema de la globalización y la tecnología, cada vez la prisa de llevar la moda que acaba de salir a las tiendas, pues cada vez se ha puesto más y más y más rápida. Entonces, todo esto empezó en el siglo XIX, este tema de traer la ropa de los diseñadores a las tiendas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tenemos que en 1964 Topshop empezó con sus tiendas, después Zara en 1975, Forever 21 en 1984, pero en ese entonces el ritmo no era tan veloz porque no había tanta tecnología y la globalización no representaba, pero para nada lo que representa ahora. Entonces, eh, conforme va avanzando el tiempo, pues todo se empieza a agilizar más, la demanda se empieza a agilizar y la cadena de suministro empieza también a ser más, eh, digamos, esforzada, o sea, esforzada, ¿saben? A pedir más y más y más rápido, más rápido, más rápido. Entonces, tenemos tiendas ahorita, por ejemplo, como Zara, H&M, que son como las pioneras de todo este sistema. Y ahora pues ya hay muchas que conocemos, ¿no? Entonces, ¿por qué digo todo este tema? Vamos a hablar de la cadena más delgada, la más afectada por todo este suministro tan rápido, ¿no? Em, Sin crisis, porque ahorita el mundo entero estamos en crisis, sin que haya crisis, de todas maneras los más afectados son los más pobres. En programas anteriores hemos hablado que al inicio del siglo, en Estados Unidos era cuando existía mucho de este problema, pero también mencionamos que la cadena se ha trasladado a otros lugares, principalmente en Asia. Entonces, sin crisis, ha habido un reconocimiento, sobre todo de la prensa, porque ha existido, pero no sabíamos, de las circunstancias tan precarias en las que viven estos trabajadores, que en su gran mayoría son mujeres, y también hay una gran mayoría de mujeres muy jóvenes, de niñas y niños. Entonces, repito, sin crisis esto ya está bastante vulnerable porque todas estas empresas que manejan, que utilizan a estos trabajadores dentro de su cadena, pues lo que buscan es pagar lo menos posible en estos países como Bangladesh, Sri Lanka, India. El costo en general es muy barato y en la labor es todavía más barata. Entonces, ahora que hay crisis, ¿qué es lo que está pasando? Todas estas empresas que tienen trabajadores en estos países en Asia contratados están cancelando pedidos que ya hicieron. ¿Okay? Muchas veces estos pedidos no se pagan cuando se hacen los pedidos, sino se pagan meses después. Y las empresas, las fábricas, son las que cubren esos gastos mientras las empresas grandes que están contratando sus servicios pagan, ¿no? Entonces ahorita lo que está pasando es que todo esto, a la hora de cancelar, se están quedando
sin ese dinero que ellos ya esperaban, y estamos hablando de gente que por las condiciones tan precarias en las que viven, por no tener, entre otras condiciones, es el salario. Ellos tienen un salario que ni siquiera es un salario que les alcance para ahorrar, muchísimo menos para protegerse de una crisis así. No tienen seguros médicos, generalmente es gente que se traen de lugares, de pueblos más pequeñitos en donde no hay industria, se las traen a ciudades donde la mayoría del trabajo que hay es este tipo de industrias textiles, y entonces se los traen a vivir como a dormitorios, ¿no? Y están muy encaramados, hombres y mujeres, viviendo en estas circunstancias, tratando de hacer un poquito de dinero, porque en otros lugares en sus países no se puede, para poder mantener a sus familias. Muchas de estas mujeres están con sus hijos en estos lugares. Y entonces, ahorita estamos hablando de, por ejemplo, en Bangladesh se ha visto que 2.8 billones de pedidos han sido cancelados. Estamos hablando solo en Bangladesh de 4.1 millones de personas que a la fecha ya se quedaron sin empleo. Entonces, en estas partes del mundo, yo sé que todos estamos viviendo una crisis completamente inesperada, no habíamos previsto nadie, ¿no?, el impacto, pero el problema más grande que existe allá es que la crisis se convierte en una crisis humanitaria y una crisis de salud, porque no solamente, o sea, se están cerrando fábricas, por supuesto, se cierran por un lado por el coronavirus, por otro lado no les están pagando las empresas que deberían de estar pagando. Entonces las empresas, a la hora que cierran, mandan a todos sus empleados, a todos los trabajadores, a estos dormitorios que les digo, en donde viven todos encaramados. Entonces olvidémonos de sana distancia, porque no, simplemente el concepto no aplica. Y en muchos de estos lugares la gente se está queriendo ir a sus pueblos, a donde viven con sus familias. Entonces, en India, por ejemplo, están saliéndose de estos hacinamientos, de estos dormitorios, y la policía les está tirando gas y les está haciendo todo precisamente por el tema del coronavirus, pero la gente pues se quiere ir, no quieren estar atorados en lugares sin trabajo, sin comida, sin nada con qué tener una calidad de vida mínimamente decente. Entonces también la policía no los está dejando ir. Para que entendamos un poquito la proporción, en algunos países el 80% de los ingresos de lo que exportan es la industria textil. Hay países como Bangladesh que no, la mayoría del país a eso se dedican, a la industria textil. Entonces, a la hora que esto pasa, pues los dejan básicamente a la deriva, ¿no? O sea, les sueltan todo el sustento y a ver cómo se las arreglan. Entonces, generalmente estos minoristas no tienen fábricas propias en donde ellos hacen sus productos, entonces subcontratan, ¿correcto? Entonces, si lo vemos de una manera como del dueño de la empresa, pues toda esta gente también son sus empleados, ¿verdad? Pero a la hora que hay que hacer todos estos ajustes, no los están tratando como empleados, simplemente cortaron el tema o sea, los pedidos, los sueldos, y los dejaron a la deriva. O sea, esto es un problema que no solamente está arrimando a la gente a una crisis de salud, sino también de hambre, ¿no? Porque toda esta gente, si no trabaja, no tiene con qué comer, no tiene con qué darle de comer a sus hijos, a sus familias.
La magnitud es inmensa. Por ejemplo, H&M está cerrando alrededor de 5,000 tiendas alrededor del mundo, ¿no? Entonces, hemos hablado muchas veces de la cadena de suministro y como lo vemos desde la perspectiva, creo, del oeste aquí en Estados Unidos, es que, bueno, en Estados Unidos y nosotros como consumidores, es que, bueno, los empleados ya no tienen trabajo, los dueños están sufriendo porque todos estos, imagínense, 5,000 tiendas, si no venden, ¿cómo van a pagar rentas? ¿Cómo van a subsistir? ¿No? Entonces la están teniendo que ingeniar, pero el tema es que toda esta población que les estoy hablando de miles y miles y miles, millones ya de empleados, eh, ya no tienen trabajo, ya no tienen, algunas empresas, fábricas que están allá, sí han podido dar, por ejemplo, un mes de salario a sus empleados, pero hay otras que no, que simplemente los despidieron sin ninguna garantía de seguro médico, sin ninguna garantía de dinero, sin ninguna garantía de vas a regresar a tu trabajo. Entonces, esta crisis se está convirtiendo en este lugar del mundo en una crisis gigantesca que oficiales como la presidenta de la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Ropa en Bangladesh, la doctora Rubana Huk, está pidiendo a las empresas que se comporten de una manera responsable, que se comporten de una manera ética, porque esto no es, salió un artículo por ahí que decía H&M salió al rescate. No, no salieron al rescate, hicieron simplemente lo que les tocaba porque ellos ya estaban comprometidos. Entonces, hay otras empresas, a partir de que todo esto se empezó a dar, hay otras empresas que también han salido al rescate, pero no es el rescate, ¿no? Es simplemente tomar responsabilidad porque al final del día van a terminar ganando. ¿Por qué? Porque van a conservar esa cadena que ellos tienen, ¿no? Y van a crear lealtad, ¿no? Entonces, ahorita no hay héroes, ¿no? Muchas de estas empresas están mandando a hacer sus, en lugar de la producción, por ejemplo, de ropa, están mandando a hacer batas para hospitales, máscaras, pero dice la doctora que les acabo de mencionar que esto no es para realmente ayudar a la gente que está en estos países y en estas empresas. Esto es para que las empresas sobrevivan, ¿no? Para que sigan vendiendo, para que su cadena siga, pero a la hora de pedirles a ellos que hagan un artículo completamente diferente de lo que tienen planeado, pues les destruyen a ellos su proceso, ¿no? Porque parte del problema es que a la hora de no pagar H&M, por mencionar una empresa, a la hora de no pagar, a la hora que piden, muchas de esas empresas tienen que pagar sus insumos. Estamos hablando de las empresas que están en Asia, en estos países en desarrollo, que se dedican a hacer ropa. Muchas veces ellos mismos tienen que comprar todo el material que van a utilizar para poder hacer estos artículos. Entonces, a la hora que empresas grandes les dicen, bueno, ahora en lugar de hacerme camisetas, hazme batas para los hospitales, pues les destrozan todo el sistema que ellos ya tenían más o menos planeado, porque luego obviamente el material y todo el proceso es completamente diferente. Entonces, lo único que se pide aquí es que las empresas trabajen con ética, ¿no? Con responsabilidad. Yo en el título del anuncio del programa de hoy puse que es un momento de evolución, y sí lo es. O sea, nos estamos dando cuenta en dónde están las fallas más grandes de todo el sistema, ¿no? Del sistema de salud, del sistema, ahora nosotros nos enfocamos en la moda, del sistema de esta cadena de suministro que se ha visto, ¿no? La parte de la sostenibilidad, que es un desperdicio espantoso, la parte de ecosistema, la parte social, es un problema muy grave, pero ahorita con la crisis, hagan de cuenta que todo está saliendo a la luz como si lo estuviéramos mirando con una lupa. Entonces,
están pidiendo que por favor actúen con responsabilidad, sin dejarlos morir. Entonces la gran oportunidad que tienen estas empresas es esa, para empezar. Por otro lado, ¿por qué es importante para nosotros como consumidores? Porque muchas de estas cosas no las sabemos, ¿no? O sea, vamos y compramos y simplemente consumimos, no tenemos ni idea. Yo creo que hay que partir por enterarnos de hasta dónde llega el costo, ¿no? De lo que nosotros consumimos, porque para mí puede ser muy barato de pronto y se me antoja mucho comprar una blusa, pero ¿qué es lo que significa que esa blusa salga tan barata? Y repito, ahorita la lupa está a todo lo que da con todos estos problemas y y entonces como consumidores es muy importante que sepamos eso y también que levantemos la voz, por fin y más fuerte que nunca, que levantemos la voz y exijamos a estas empresas que nos digan de dónde viene la ropa. En la semana pasada como sugerencia les pedí que revisaran de dónde venía su ropa, ¿no? Cuando se vistan, cuando laven. Ahora que estamos tanto tiempo en casa, aprovechemos ese momento para ver. Y se van a dar cuenta de que la mayoría viene de países de Asia. Y esto es lo que está pasando en Asia. Si ustedes tienen ropa que dice hecha en Asia, en algún país de Asia, y tiene lentejuelitas y cosas así, lo más seguro es que esta ropa sea hecha por niños, porque sus manitas son pequeñitas. Las empresas que están de este lado contratando esos servicios, ellos no contratan maquinaria porque es muy cara para hacer este tipo de trabajo, es muy caro. Y entonces no salen los costos porque están vendiendo ropa extremadamente barata. Entonces nosotros debemos de saber que esta ropa la están haciendo niños, la están haciendo niñas menores de edad, la están haciendo mujeres que viven y trabajan en condiciones de verdad aterradoras. Y ahorita yo creo que es un momento la situación nos está haciendo darnos un pasito para atrás, ver realmente de dónde está saliendo todo esto, ver cuál es el problema y cuál es la evolución. Pues la evolución es que consumamos distinto, la evolución es que nos demos cuenta que no necesitamos tanto, que los medios nos hacen comprar porque no podemos salir 2 veces en la foto con la misma ropa, porque la revista, sabes, las imágenes que consumimos todo el tiempo es de nuevo. No más, ya eso debe de quedar atrás. La semana pasada comenté que el tema de la moda sostenible ha venido pidiendo todos estos cambios, todas estas cosas. Desafortunadamente ahorita estamos en una situación en la que tenemos que, ¿no? Y si no nos ponemos las pilas, si no nos ponemos firmes como consumidores, la otra alternativa es que estas empresas, por querer seguir vendiendo, ¿no? Porque no sé si se han fijado, pero ahora inundan las ofertas, ¿no? Sobre todo las ofertas de ropa cómoda para estar en la casa, porque pues la gente por estrés, por depresión, por lo que sea, y la gente que tiene posibilidades, pues seguirá comprando. Y si tienen la curiosidad, métanse a websites de ropa y van a ver que hay ofertas de 40%, de 50%, todo está en oferta ahorita y están poniendo así en su publicidad ropa cómoda. ¿Qué pasa? Que lo que van a tratar de hacer, si nosotros no exigimos consumidores una actitud distinta, lo que van a tratar de hacer es reducir sus costos todavía más para poder sobrevivir. Esto quiere decir pagarle menos todavía a esta gente. Todavía menos. Y de por sí hay 2 términos que se manejan en la industria, que es el living wage, ¿no? El salario, no sé cómo traducirlo en español, o sea, es
lo que se considera por ley, que es el salario mínimo, ¿ok? Pero el salario mínimo en estas partes del mundo y específicamente con estas industrias y estos trabajadores, el salario mínimo no alcanza para vivir. No es un living wage, no es un salario para vivir, es un salario mínimo que está impuesto por el gobierno, por las empresas. Entonces, imagínense que la alternativa es que las empresas se pongan las pilas, ¿no? Y respondan a los compromisos que ya tienen. La otra es que se pongan a tratar de reducir todavía más costos y todavía exprimir más. Ahorita, pues no se puede hacer mucho, ya hay muchísimos desempleados, ya hay muchísima gente muchísimas fábricas que cerraron, ahorita no hay mucho que hacer y todavía va a faltar un rato en lo que agarra el ritmo de nuevo la industria. Por ejemplo, en China ya hay algunas fábricas que están otra vez, ¿no?, agarrando la ondita poco a poco. Acuérdense que todas las tiendas por todo el mundo están cerradas y Estados Unidos, que ahorita está en una crisis tan grande, ¿no? Estamos en el meollo, es un gran consumidor. Entonces, si todo está parado aquí, pues no hay quien compre, ¿no? Y por allá, pues a quién le venden si uno de los más grandes consumidores ahorita está completamente parado. Entonces, bueno, si me dan un segundo les quiero poner aquí unas fotos que tal vez no voy a poder, pero bueno, estoy utilizando un nuevo sistema y entonces estoy tratando de implementar todo esto. Mi tema es ese, que es un momento de reflexión, pero es un momento también de actuar con ética, porque si no actuamos con ética, vamos a hacer daño a mucha gente que ni siquiera tenemos en nuestra mente, que están peleando en otros frentes. Todos estamos peleando frentes, todos estamos tratando de sobrellevar esta crisis en la circunstancia en la que estamos, pero la gente que está en estas situaciones tan drásticas están sufriendo peor. Entonces, bueno, pongámonos las pilas, informémonos, veamos cómo podemos ayudar. Ahorita una de las cosas en las que se puede transformar la industria es en traer local. Obviamente esto en este momento no va a beneficiar a todas estas áreas en el mundo, en Asia, que están tan afectadas, pero a lo mejor también es una oportunidad para traer local, ¿no? Hacer que tengan sus fábricas, sus proveedores más cerquita, ¿no? Entonces, el comercio local, que también o sea, se traduce a muchísimas cosas, se traduce a artesanos, se traduce a tiendas locales. Todo esto yo creo que es lo que va a haber un gran beneficio, aunque ahorita no lo podamos ver muy bien porque estamos en la crisis, en el medio de todo, pero yo creo que todo esto es el despertar que va a haber, toda esta reestructuración, ¿no? Acuérdense que la cadena de suministro en la industria de la moda no solamente son todas estas personas de las que acabo de hablar, también hay una gran parte, porque además este problema es muy grande en Asia, pero también está en muchas partes del mundo. Una gran parte de la cadena también son todos los trabajos informales que existen, por ejemplo, fotógrafos, maquillistas, estilistas, estudios de fotografía, toda esta gente que trabaja subcontratada, que no son parte de los empleados de diario de una empresa, sino que contratan cuando necesitan de sus servicios. También es un ramo de gente que se está viendo severamente afectada porque no tienen el respaldo de estas empresas, ¿no? No tienen seguros médicos, no tienen un salario fijo. A la hora que el gobierno da estos bonos para
apoyar a grandes y pequeñas empresas. Toda esta gente no está en estas pequeñas o grandes empresas, son gente que trabaja, probablemente también los que trabajamos de la casa, en fin, toda esta gente subcontratada pues también está en este problema, ¿no? Entonces, ahorita es tiempo de reestructurar, no nos queda de otra, reestructurar, y mi final mensaje sería pues trabajar con ética, porque ahorita la ética y la solidaridad es lo que nos va a rescatar y lo que nos va a dar un caminito para que cuando salgamos de todo esto estemos en una posición mejor de cuando entramos a esta crisis. Muchísimas gracias, espero que estén bien y cuídense mucho, nos vemos aquí el miércoles que viene, ¿ok? Gracias.